No fue anunciado. No se sometió a debate. Simplemente sucedió de manera silenciosa, decisiva y sin previo aviso. En un momento, la reina Camila poseía acceso total a los espacios más protegidos de Windsor, y al siguiente, sus credenciales habían desaparecido, revocadas por orden directa del propio rey. Pero, ¿qué pudo haber obligado al rey Carlos III a tomar una medida tan drástica contra su propia esposa? Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ni una sola actualización. El cambio no llegó acompañado de ceremonias ni explicaciones. Se manifestó a través de un silencio pesado, deliberado e imposible de ignorar. En cuestión de horas, los sistemas de seguridad dentro de Windsor habían sido recalibrados, los privilegios de acceso reescritos y los protocolos de larga data borrados silenciosamente, como si nunca hubieran existido. Aquellos familiarizados con las operaciones del palacio sugerirían más tarde que tales cambios no ocurren de la noche a la mañana sin una causa significativa. Los informes comenzaron a circular en tonos bajos, susurros que atravesaban pasillos que han visto desarrollarse siglos de historia real, sugiriendo que algo profundamente inquietante había tenido lugar tras bambalinas. Y, sin embargo, oficialmente, nada había cambiado. No hubo anuncios, ni desmentidos, ni comunicados cuidadosamente redactados para calmar la creciente inquietud. Solo una confirmación silenciosa entre los allegados de que el acceso, una vez otorgado sin cuestionamientos, había sido revocado de manera decisiva. Para los ayudantes y el personal, el momento aterrizó como una onda de choque. Muchos habían operado bajo la suposición de que la jerarquía dentro de la Casa Real era fija, inamovible. Pero este movimiento desbarató esa creencia por completo. Señalaba algo mucho más serio que un ajuste rutinario, insinuaba una fractura. Según se informa, los más cercanos a la situación describieron una atmósfera que se había vuelto tensa, casi frágil, como si cada conversación tuviera un peso específico y cada silencio ocultara un significado. El palacio, conocido durante mucho tiempo por su compostura controlada, ahora se sentía dividido bajo la superficie. Y entonces surgió la especulación, porque ante la falta de claridad, la mente llena los vacíos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un acto tan decisivo ejecutado sin previo aviso? Las teorías surgieron rápidamente, pero un hilo comenzó a dominar sobre todos los demás. No apuntaba hacia la política o la tradición, sino hacia la protección, hacia una creciente preocupación centrada en Catherine, la princesa de Gales. Fuentes internas comenzaron a insinuar con cuidado y cautela que la decisión podría no haber tenido que ver con el poder en absoluto, sino con la seguridad. Que en algún momento de los días previos a este instante, algo había ocurrido que obligó al rey a actuar de una manera que no podía retrasarse, suavizarse ni ignorarse. Y esa posibilidad lo cambió todo. Porque si esto se trataba de protección, entonces las implicaciones eran más profundas de lo que nadie se dio cuenta inicialmente. Sugería que la amenaza, fuera cual fuera su forma, era lo suficientemente grave como para anular incluso la más personal de las relaciones, lo suficientemente seria como para redibujar fronteras que alguna vez parecieron intocables. Y a medida que esos susurros se hacían más fuertes, una verdad inquietante comenzó a tomar forma debajo de todo. Pero la decisión no se tomó de forma aislada. Fue provocada por una cadena de eventos que comenzó días antes a puerta cerrada. Quienes la vieron esa mañana no pudieron ignorarlo. La compostura estaba allí, pero algo en su interior se había transformado. Catherine, la princesa de Gales, no solo estaba preocupada, estaba alarmada. Y lo que sea que ella reveló en esa reunión privada pronto tendría repercusiones en toda la monarquía. Comenzó a puerta cerrada, en una habitación donde las conversaciones rara vez son urgentes y casi nunca emocionales. Sin embargo, esta vez, los informes sugieren que el tono fue diferente, más silencioso, más pesado, cargado de algo que no podía descartarse como rutina. Catherine se sentó junto al príncipe William y un pequeño círculo de ayudantes de alto nivel, individuos en quienes se confía no solo la logística, sino la estructura misma de la seguridad real. Lo que se discutió dentro de esa habitación nunca ha sido revelado formalmente. Pero los infiltrados susurran que se centró en una preocupación creciente, una que se había estado gestando silenciosamente, casi de forma invisible, hasta que llegó a un punto en el que el silencio ya no era una opción.
Hay momentos dentro de la monarquía en los que la inquietud flota bajo la superficie, contenida y controlada. Este no fue uno de ellos, porque lo que Catherine planteó, según se informa, fue más allá de la especulación. Insinuaba algo tangible, algo que sugería que los límites internos podrían haber sido puestos a prueba, tal vez incluso cruzados. Y en un sistema construido enteramente sobre el protocolo y la confianza, incluso la sugerencia de eso es suficiente para activar las alarmas. Aquellos familiarizados con las operaciones del palacio comenzaron a notar cambios sutiles pero inconfundibles en las horas que siguieron. Las medidas de protección alrededor de Catherine se intensificaron silenciosamente. Los movimientos se volvieron más controlados. El acceso, que antes era fluido dentro de ciertos círculos, de repente se sintió restringido, monitoreado y escudriñado de una manera que no había sido necesaria antes. Y luego estaba William. Los observadores lo notaron casi de inmediato. Su presencia al lado de Catherine se volvió más constante, más deliberada. Había un instinto protector en juego, uno que no necesitaba explicación, pero que, no obstante, decía mucho. Él no estaba reaccionando a rumores. Estaba respondiendo a algo que ya se le había comunicado, algo lo suficientemente grave como para cambiar su enfoque por completo. Y aunque ningún comunicado oficial lo confirmó, el mensaje fue claro para quienes prestaban atención. Lo que sea que se discutió en esa reunión había cambiado la dinámica, no solo en privado, sino en toda la estructura real. Fuentes internas sugerirían más tarde que Catherine no se limitó a plantear preocupaciones, ella solicitó una intervención inmediata. Esa palabra, inmediata, conllevaba un peso enorme. Implicaba urgencia, una necesidad de acción que no podía retrasarse ni suavizarse a través de los canales tradicionales. Y a medida que ese detalle comenzó a circular discretamente, la especulación se agudizó, porque la respuesta a «¿intervención de quién y contra qué?», aunque nunca se pronunció abiertamente, comenzó a tomar forma a través de informes fragmentados y pistas cuidadosas. Apuntaba hacia el acceso, hacia la presencia, hacia una situación que involucraba a la reina Camila y que había escalado más allá de la comodidad para convertirse en preocupación. Ahí es donde la tensión comenzó a salir realmente a la superficie. No públicamente, todavía no, sino dentro de los marcos privados que mantienen unida a la monarquía. Porque cuando un miembro de alto rango de la realeza plantea una inquietud sobre otro, las implicaciones son profundas. Esto crea una fractura, sutil al principio, pero imposible de ignorar una vez que comienza a ensancharse. Y mientras los ayudantes se movían con cautela entre sus responsabilidades, y las conversaciones se volvían más cortas y reservadas, una verdad se volvió cada vez más difícil de descartar. Esto no era un malentendido. Era la etapa inicial de algo mucho más serio, algo que ya había puesto en marcha los acontecimientos mucho antes de que el mundo exterior tuviera la menor idea. Lo que Catherine temía no era algo hipotético. Estaba ligado a acciones que ya se habían tomado, las cuales generaron preguntas serias dentro de los muros del palacio. Durante años, su papel había crecido de forma constante, casi imperceptible. Pero ahora, los informadores internos comenzaban a hacerse una pregunta peligrosa: ¿había cruzado la reina Camila una línea invisible, pasando de la influencia al control? Al principio, no parecía inusual. La influencia dentro de los círculos reales rara vez es estática, cambia, se expande, se adapta. Y en el caso de Camila, su posición evolucionó naturalmente junto a la corona. Los informes sugieren que su participación en asuntos internos del palacio se volvió más frecuente, más arraigada y, para algunos observadores, más asertiva. Lo que alguna vez había sido una presencia de apoyo comenzó a sentirse como un papel activo en decisiones que, tradicionalmente, seguían una jerarquía mucho más rígida. No fue algo evidente. No se anunció, pero aquellos dentro del sistema comenzaron a notar cambios sutiles, pequeños ajustes en cómo se abordaban las decisiones, a quién se consultaba y quién tenía, en última instancia, el peso del mando. Entonces surgió la cuestión del acceso. Windsor no es simplemente una residencia. Opera bajo capas de protocolo, cada espacio definido por su propósito, tradición y un control estricto. Sin embargo,
comenzaron a circular susurros de que el acceso de Camila se extendía más allá de lo que era históricamente típico, llegando a áreas que se consideraban sensibles, e incluso restringidas. Las corrientes administrativas del palacio, que van desde observaciones discretas del personal hasta notas internas redactadas con sumo cuidado, insinuaban que el movimiento dentro de estos espacios se estaba volviendo menos predecible, no caótico, pero sí diferente. Y en una institución construida sobre la previsibilidad, lo diferente es a menudo donde comienza la preocupación. Más inquietantes, sin embargo, eran los rumores sobre su círculo íntimo. Diversas interpretaciones de la dinámica interna sugieren que individuos cercanos a Camila podrían haber ejercido influencia en decisiones administrativas, no a través de canales oficiales, sino por proximidad y confianza. Es un equilibrio delicado, uno que la monarquía siempre ha guardado celosamente. Porque la proximidad puede desdibujarse fácilmente en autoridad si no se controla. Y para los ayudantes encargados de mantener la estructura, esas líneas borrosas crearon inquietud. Las preguntas surgieron silenciosamente: ¿quién estaba tomando las decisiones? ¿Quién los estaba asesorando? Y lo que es más importante, ¿dónde residían realmente los límites? Esa inquietud no permaneció aislada, se extendió sutilmente al principio, y luego con un peso creciente. Las interacciones del personal se volvieron más cautelosas. Las conversaciones llevaban un trasfondo de incertidumbre. La división entre las diferentes casas reales, particularmente entre el círculo de Camila y el de Catherine, princesa de Gales, y el príncipe William, comenzó a sentirse más pronunciada, incluso si nunca se reconoció abiertamente. Quienes están familiarizados con la cultura de palacio entienden que la tensión rara vez estalla hacia afuera. En cambio, se construye silenciosamente bajo sonrisas formales y apariencias controladas hasta que llega a un punto en el que ya no puede ser contenida. Y quizás lo más revelador fueron las sugerencias, nunca confirmadas, pero repetidas persistentemente, de que ciertos privilegios de acceso estaban siendo puestos a prueba, no violados abiertamente, sino estirados, llevados hasta sus límites. Es en estos momentos cuando los sistemas revelan sus vulnerabilidades, y quienes observaban desde dentro empezaron a sentir que algo estaba cambiando de una manera que no podía simplemente ignorarse o corregirse discretamente. Porque la influencia, por muy significativa que sea, no provoca una acción decisiva por sí sola. Debe estar ligada a algo más concreto, algo innegable. Y a medida que estos patrones se volvieron más difíciles de descartar, una comprensión comenzó a afianzarse dentro de los muros del palacio. Pero la influencia por sí sola no fue suficiente para desencadenar una respuesta tan dramática. Algo específico había sucedido, y no podía ser pasado por alto. Fue breve, casi rutinario, pero en términos reales, cruzó una línea que nunca podría volver a desandarse. Un solo momento, silencioso, indocumentado y, sin embargo, profundamente trascendental, obligó a la monarquía a actuar. ¿Qué ocurrió exactamente en ese instante? Permanece cuidadosamente oculto, envuelto en capas de silencio y narrativas controladas. Sin embargo, los informes sugieren que involucró un acceso que no era esperado, que no estaba autorizado de la manera en que debería haberlo estado y, lo más importante, que no estaba alineado con los límites rígidos que gobiernan el espacio real. La ubicación, según quienes conocen la situación, estaba estrechamente ligada al mundo privado de Catherine, princesa de Gales, no una cámara abierta al público, ni un salón ceremonial, sino un área asociada con la familia, la seguridad y la confianza. Y esa distinción lo es todo. Porque dentro de la monarquía, existe una regla clara y tácita: algunos espacios no están simplemente restringidos, son sagrados. Los infiltrados susurran que el incidente en sí se desarrolló rápidamente, de manera casi lo suficientemente silenciosa como para ser descartado en circunstancias normales. Pero algo en ello perduró. Algo al respecto despertó una preocupación inmediata entre los responsables de salvaguardar tanto a la institución como a los individuos dentro de ella. Según se informa, los equipos de seguridad reaccionaron sin dudarlo, señalando el momento internamente e iniciando una revisión que, según todos los indicios, comenzó en cuestión de horas. No fue un caos. Fue una urgencia controlada, del tipo que señala una situación mucho más grave de lo que parece en la superficie. Y luego llegó el silencio.
Al personal del palacio, a menudo acostumbrado a gestionar situaciones delicadas, se le ordenó presuntamente no decir nada, no documentar nada más allá de lo estrictamente requerido. Ese nivel de contención es raro. Sugiere no solo discreción, sino la necesidad de evitar una escalada antes de que se comprendieran todas las implicaciones. Sin embargo, incluso en el silencio, la tensión tiene una forma de propagarse. Las conversaciones se volvieron más cortas, las miradas más cautelosas y el ritmo habitual de la vida palaciega se vio sutilmente alterado. Los presentes no necesitaron una explicación oficial para entender que algo había salido mal. Para Catherine, el impacto fue inmediato y profundamente personal. Los informes la describen como profundamente inquieta, una frase que dentro del lenguaje real conlleva un peso significativo. Implica más que incomodidad, sugiere una violación de la confianza. Un momento en el que el orden esperado de las cosas ya no se sentía seguro. Y para alguien conocido por su compostura, por mantener la estabilidad incluso bajo escrutinio, ese cambio no pasó desapercibido. Fue, en muchos sentidos, la señal más clara de que la situación no podía ser contenida silenciosamente. El príncipe William, según todos los informes, no vaciló. El asunto fue escalado directamente al rey Carlos III, pasando por alto los canales más lentos que típicamente filtran las preocupaciones internas. Esa decisión por sí sola revela la gravedad de lo ocurrido. Porque escalar algo al rey no es una rutina, está reservado para momentos que exigen atención inmediata al más alto nivel. Y una vez que se cruza ese umbral, no hay vuelta atrás. En cuestión de horas, una revisión interna estaba supuestamente en marcha. No una investigación pública, ni un anuncio oficial, sino un examen silencioso y enfocado de lo que había sucedido y cómo se había permitido que ocurriera. Cada detalle, cada movimiento, cada punto de acceso habría sido escudriñado. Porque en un sistema construido sobre la precisión, incluso una sola desviación conlleva consecuencias. Y a medida que esos detalles comenzaron a alinearse, una realidad se volvió imposible de ignorar: esto no fue un traspié aislado. Fue la culminación de algo que se había estado gestando bajo la superficie durante mucho más tiempo de lo que nadie había reconocido públicamente. Y una vez que el rey fue informado, la respuesta fue rápida, final e imposible de revertir. Para un hombre conocido por la vacilación y el equilibrio cuidadoso, esto fue diferente. No hubo retrasos ni compromisos. El rey Carlos III tomó su decisión y, al hacerlo, trazó una línea que ni siquiera la reina pudo cruzar. La decisión no se desarrolló a través de una larga deliberación o una negociación discreta, como suelen ocurrir tantos asuntos reales. En cambio, llegó con un raro sentido de finalidad, como si el peso de todo lo sucedido en los días precedentes hubiera alcanzado un punto en el que la acción ya no podía posponerse. Según los familiarizados con las operaciones del palacio, la orden fue clara e inmediata: el acceso con llave de la reina Camila a Windsor debía ser revocado sin demora. Sin transiciones graduales, sin ajustes simbólicos, una eliminación directa y decisiva de un privilegio que alguna vez fue incuestionable. Lo que hace que este momento sea particularmente impactante no es solo la acción en sí, sino cómo se enmarcó internamente. Los informes sugieren que la decisión se posicionó firmemente como un asunto de seguridad, no un conflicto personal, ni una rivalidad interna, sino un paso necesario para proteger la integridad del entorno real. Y en el centro de ese razonamiento se encontraban Catherine, princesa de Gales, y sus hijos. La implicación era inconfundible: lo que sea que hubiera ocurrido era lo suficientemente grave como para colocar la sensación de seguridad de ellos por encima de cualquier otra consideración, incluyendo las relaciones de larga data y el delicado equilibrio de la jerarquía real. Dentro del palacio, las reacciones fueron inmediatas, pero estuvieron lejos de ser uniformes. Según se informa, algunos quedaron atónitos por la rapidez y severidad de la medida, viéndola como una ruptura con la diplomacia cuidadosa que ha definido durante mucho tiempo el enfoque de liderazgo de Carlos. Otros, sin embargo, lo vieron de manera diferente. Interpretaron la decisión como una necesaria afirmación de autoridad, un momento en el que las exigencias de la institución pesaron más que la complejidad de los vínculos personales. En una monarquía construida sobre la tradición, tales momentos son raros, pero cuando llegan, lo transforman todo. Y bajo la superficie, la tensión comenzó a expandirse.
Empezaron a surgir informes de una tensión privada entre Carlos y Camila, no como un conflicto abierto, sino como algo más silencioso y mucho más difícil de navegar. Porque esto no fue simplemente un cambio de procedimiento, fue un límite trazado de tal forma que no podía suavizarse ni reinterpretarse fácilmente. El protocolo real, a menudo descrito como la columna vertebral de la institución, había sido invocado con una claridad inconfundible. Se había antepuesto lo estructural a lo personal, reforzando un principio que ha guiado a la monarquía durante generaciones: la corona es lo primero. Fuentes internas describirían más tarde la medida como «sin precedentes», una palabra que conlleva un peso particular dentro de los círculos reales. Sugiere no solo rareza, sino consecuencia, porque cuando se rompe un precedente, indica que la situación exigía algo extraordinario. Y en este caso, esa respuesta extraordinaria envió un mensaje que se extendió mucho más allá de la decisión inmediata. Hablaba de control, de autoridad y de los límites de la influencia dentro del marco real. Sin embargo, incluso mientras se ejecutaba la orden, mientras se actualizaban los sistemas de acceso y se imponían nuevos límites, una pregunta más profunda comenzó a tomar forma: ¿había resuelto esto el problema? ¿O simplemente había expuesto algo mucho más complejo bajo la superficie? Porque acciones de esta magnitud no existen de forma aislada. Crean reacciones, cambios y consecuencias que se desarrollan con el tiempo. Y mientras el palacio se ajustaba a esta nueva realidad, una verdad se volvió cada vez más difícil de ignorar: si bien la decisión resolvía un problema, encendía otro que amenazaba con remodelar la monarquía misma. El silencio no duró mucho. A puerta cerrada, las emociones estaban a flor de piel, las alianzas cambiaron y las preguntas se convirtieron en confrontaciones silenciosas. Porque retirar el acceso no fue solo una medida de seguridad, fue un mensaje. Al principio, la tensión permaneció contenida, confinada a los pasillos privados y a conversaciones cuidadosamente gestionadas. Pero la presión siempre encuentra una forma de aumentar, especialmente dentro de una institución donde cada acción conlleva un significado que va más allá de la superficie. Los informes comenzaron a sugerir que las relaciones entre la reina Camila y otros miembros de alto rango de la familia real se habían vuelto cada vez más tensas. No abiertamente hostiles, ni públicamente visibles, pero innegablemente alteradas. El tipo de cambio que no requiere de gritos para sentirse, perdura en el tono, en la ausencia y en la sutil recalibración de la proximidad y la confianza. Lo que antes parecía un frente unido ahora revelaba fracturas tenues pero inconfundibles. Los informadores del palacio susurraban sobre facciones emergentes, sobre círculos que se formaban de manera más clara en torno a lealtades y perspectivas compartidas. Por un lado, aquellos alineados con la decisión, quienes la veían como necesaria, e incluso inevitable. Por el otro, individuos más estrechamente conectados con Camila, quienes, según se informa, estaban inquietos por la brusquedad y severidad de lo sucedido. Estas divisiones no fueron declaradas, pero existían de todos modos, moldeando las interacciones de maneras que no podían ignorarse fácilmente. Dentro del círculo de Camila, había señales, sutiles, controladas, pero presentes, de resistencia. Diversas interpretaciones de la dinámica interna sugieren que sus seguidores no desafiaron abiertamente la decisión, pero la cuestionaron en voz baja, con cuidado, de formas que no alteraran la estructura, pero que aún así transmitieran una sensación de inquietud. Porque para ellos, esto no se trataba solo del acceso, se trataba de la posición, de la influencia, de lo que este momento señalaba para el futuro. Y esa pregunta, ¿qué viene después?, flotaba pesadamente en el aire. Mientras tanto, Catherine, princesa de Gales, mantuvo su compostura con una precisión notable. No hubo signos visibles de escalada, ni ninguna reacción externa que pudiera interpretarse como triunfo o reivindicación. Pero comenzó a formarse una distancia, no dramática, ni confrontacional, pero sí deliberada. Un retiro silencioso que decía mucho sin decir absolutamente nada. Sugería que, si bien la preocupación inmediata había sido atendida, la tensión subyacente no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. El príncipe William, sin embargo, se mantuvo firme. Los informes lo situaron sistemáticamente en clara sintonía con la decisión, reforzando la sensación de que esto no era una reacción aislada, sino parte de una postura más amplia.
su posición añadió peso no solo a la acción en sí, sino a lo que representaba. Porque cuando el futuro rey toma un bando definitivo, señala continuidad. Sugiere que la línea trazada no es temporal, es estructural. Para el personal del palacio, la atmósfera se volvió cada vez más incierta. La rutina continuó. Las tareas se llevaron a cabo. Pero, bajo todo ello, había una sensación de inestabilidad. La moral, según quienes están familiarizados con el entorno, era difícil de medir, no por una interrupción abierta, sino por la pregunta persistente que nadie podía responder por completo. ¿Había resuelto esto el problema o simplemente había expuesto algo más profundo dentro de la institución? Y mientras esa incertidumbre persistía, comenzó a filtrarse más allá de los muros del palacio. Filtraciones controladas, observaciones cuidadosamente redactadas y cambios sutiles en la cobertura mediática empezaron a reflejar la tensión por la que los de adentro habían estado navegando silenciosamente. La narrativa ya no estaba contenida, se estaba formando, evolucionando y ganando atención de maneras que no podían ser fácilmente gestionadas ni descartadas. Y mientras las tensiones hervían internamente, el mundo exterior comenzó a notar, provocando una narrativa que el palacio ya no podía contener. Al principio, solo eran susurros en las columnas reales. Luego vinieron los titulares sutiles y, de repente, una historia que el palacio nunca confirmó estaba en todas partes. Comenzó con un lenguaje cuidadoso, frases como ajustes relacionados con la seguridad, apareciendo en medios respetados, enmarcadas como algo rutinario, casi procesal. Pero aquellos familiarizados con la información real entendieron de inmediato que tal redacción rara vez aparece sin un propósito. Los informes sugieren que los periodistas, particularmente aquellos con conexiones de larga data en el palacio, comenzaron a percibir una corriente subyacente más profunda bajo la superficie. El lenguaje era contenido, pero las implicaciones no lo eran. Algo había cambiado, y los medios, siempre atentos al más mínimo cambio dentro de la dinámica real, comenzaban a seguir el rastro. A medida que la cobertura se expandía, los expertos y comentaristas reales empezaron a insinuar, cautelosamente al principio, la posibilidad de un conflicto interno, no una confrontación abierta, sino una fractura arraigada en la autoridad, el acceso y el control. Ahora se susurra en las más altas esferas del análisis real que esto no fue simplemente una cuestión de ajuste de protocolo, sino un reflejo de tensiones más profundas que se habían estado gestando silenciosamente durante algún tiempo. La ausencia de una aclaración oficial solo intensificó esta interpretación. Porque dentro de la monarquía, el silencio rara vez es neutral, a menudo señala complejidad, a veces incluso crisis. La percepción pública comenzó a cambiar en respuesta. Sin declaraciones directas que los guiaran, las audiencias recurrieron a lo que podía observarse, a patrones y reacciones que sugerían más de lo que se decía, y gradualmente la simpatía pareció inclinarse hacia Catherine, princesa de Gales. No debido a afirmaciones explícitas, sino por la narrativa que se formaba en torno a la protección. La idea de que esta situación giraba en torno a su seguridad, su espacio y su papel dentro del futuro de la monarquía resonó profundamente. Creó un contraste, uno que la posicionaba como una figura central, no solo emocionalmente, sino estructuralmente dentro de la institución. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir preguntas sobre la reina Camila, no como acusaciones, sino como indagaciones sobre los límites. ¿Qué nivel de acceso es apropiado? ¿Dónde termina la influencia y dónde comienza la autoridad? Estas no son preguntas sencillas dentro de una monarquía definida por la tradición. Sin embargo, se volvieron inevitables a medida que la narrativa evolucionaba. Diversas interpretaciones de la situación sugerían que lo que antes se aceptaba sin escrutinio ahora estaba siendo reexaminado bajo una lente diferente. El palacio, sin embargo, permaneció en silencio. Sin confirmación, sin desmentido. Una estrategia que históricamente ha servido para contener la especulación, pero que en este caso pareció tener el efecto contrario. Porque la falta de respuesta permitió que la historia se expandiera, se adaptara y cobrara vida propia. Las filtraciones controladas, los cambios sutiles en el lenguaje y la falta de claridad se combinaron para crear una narrativa que ya no se limitaba a los allegados. Se había vuelto pública, incluso internacional, atrayendo la atención de audiencias que iban mucho más allá de los observadores reales tradicionales.
Y dentro de esa creciente atención, un tema comenzó a consolidarse. Ya no se trataba solo de acceso o protocolo, se trataba de algo mucho más convincente: protección frente al poder. Una tensión entre salvaguardar el futuro de la monarquía y navegar la influencia dentro de ella. Ese enfoque le dio peso a la historia, transformándola de un ajuste procesal en un momento definitorio. Pero más allá de los titulares y la especulación, una verdad permanecía: esto no se trataba solo del acceso, se trataba del futuro de la corona misma. Al final, no fue el escándalo lo que importó. Fue la línea que se había trazado silenciosamente, de forma permanente y con consecuencias que resonarían mucho más allá de las puertas de Windsor. Lo que comenzó como un momento de incertidumbre, un cambio discreto oculto tras los muros del palacio, ha cobrado ahora el peso de algo mucho mayor. Los informes sugieren que esta decisión ya está siendo replanteada no como una reacción, sino como un acto definitorio del reinado del rey Carlos III, un momento donde la vacilación dio paso a la claridad, donde los vínculos personales se dejaron de lado en favor de algo mucho más duradero. Porque en la monarquía, el legado no se construye sobre la comodidad. Se forja a través de decisiones que exigen sacrificio, y esta fue una de ellas. En el centro de ese legado se encuentra ahora Catherine, princesa de Gales, no simplemente como una figura de admiración pública, sino como alguien cuya posición dentro del futuro de la corona ha sido reforzada de manera inconfundible. La narrativa que ha surgido, cuidadosa, sutil y, sin embargo, poderosa, la sitúa no solo como una participante en la institución, sino como una prioridad dentro de ella. La protección, en este contexto, se convierte en algo más que seguridad. Se convierte en una declaración sobre la continuidad, sobre quien representa la estabilidad en un tiempo de agitación silenciosa. Y ese mensaje, una vez comprendido, no puede deshacerse. Al mismo tiempo, la estructura dentro de la jerarquía real ha sido recalibrada. Los límites que antes se sentían flexibles han sido redefinidos con precisión. El mensaje no es estruendoso, pero es inconfundible: la influencia tiene límites. El acceso tiene condiciones. Y ninguna posición, por muy cercana que esté a la corona, existe más allá del marco que la gobierna. Para la reina Camila, este cambio es sutil, pero significativo. Su papel no ha sido borrado, pero ha sido remodelado, ajustado silenciosamente de una manera que refleja la nueva realidad que se impone dentro de los muros del palacio. Aquí es donde se revela el principio más profundo. La monarquía, en su esencia, opera bajo una idea simple pero inquebrantable: la institución debe estar por encima del individuo. Es un concepto del que se habla a menudo, pero que rara vez se pone a prueba de forma tan directa. Sin embargo, en este momento, se ha reforzado con una claridad inconfundible. Porque cuando se enfrenta a una elección entre la lealtad personal y la estabilidad institucional, la decisión que define un reinado es la que protege a la corona misma. Y eso es precisamente lo que se ha desarrollado aquí. Aún así, la estabilidad no llega sin un costo. Bajo el orden restaurado subyace una tensión que no puede borrarse por completo. Las relaciones han cambiado. La confianza ha sido recalibrada. Y aunque la estructura de la monarquía pueda parecer intacta, el paisaje emocional en su interior se ha transformado de maneras que continuarán revelándose con el tiempo. Estas no son fracturas que desaparecen. Son líneas que permanecen, moldeando silenciosamente lo que vendrá después. Y quizás esa sea la verdad más poderosa de todas, porque esto nunca se trató solo de acceso, protocolo o incluso conflicto. Se trató de control, de límites y del rumbo futuro de una institución que ha sobrevivido adaptándose cuando es necesario. Una sola decisión tomada en silencio ha redibujado el equilibrio de una manera que influirá en todo lo que sigue. Porque en una monarquía construida sobre la tradición, una decisión silenciosa puede cambiarlo todo. Y esta ya lo ha hecho. Gracias por vernos. Por favor, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.